este programa está muy relacionado con las vivencias, porque cuando uno va por la calle, la gente le pregunta: René, comí un alimento que me produjo una alergia. ¿Y eso por qué? Entonces uno le explica de una forma sencilla a la gente que es producto de una sustancia que se llama histamina. Pero la gente también desconoce, bueno, mucha gente, no todo el mundo, desconoce que la histamina no solamente produce la alergia a los alimentos, sino que también produce alergia a cualquier sustancia o, digamos, antígeno que entre al cuerpo, que entre allí cualquier, mejor por cualquier elemento que el sistema inmune no lo reconoce y empieza a defenderse frente a esa, digamos, molécula o grano de polen o inclusive un perfume, cambio de temperatura y una serie de eventos de factor externo, como también hay unos de factor interno, que pueden afectar al sistema inmune y que el sistema inmune en algunos casos o en la mayoría de los casos empieza a indagar porque la histamina empieza a ejercer su función. Algunas personas hablan que la histamina es una sustancia enemiga y hay veces que dicen que es una sustancia amiga, pero la verdad es que la histamina es una sustancia que es amiga, que nos ayuda a defendernos de algunas sustancias alergenos que producen en nuestro cuerpo una reacción de tipo leve, moderada o severa y produce lo que se llama la alergia. La reacción de esa sustancia se llama la histamina. La histamina lo que hace es que se libera cuando hay, por ejemplo, las células beta, que son los leucocitos, esos blancos, que hay algunos tipo B y otros tipo T, que son los tipo B, son los que se producen en el vaso, por eso es B, y los tipocitos tipo T son los que se producen en el timo. En este caso, los linfocitos tipo B empiezan a desarrollar y producen el desarrollo de inmunoglobulinas, que son aquellas que sirven para defendernos, los famosos anticuerpos, y sobre todo desarrollar la inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E, que es la que es como una especie de buscador, sensibiliza a todo el sistema inmune para buscar cuál es el invasor que ha llegado al sistema orgánico, al cuerpo, y empieza a buscarlo. Entonces, ¿qué podemos decir de la histamina? Que es una sustancia que sensibilizante de todas las células, y que esa sustancia es señalizadora. Ella dice: allí está el problema y vamos a atacarlo. Entonces, esas descargas de histamina se producen y se originan de unos organelos, digamos los organelos, ¿cierto? Aunque son en la parte hematopoyética, se originan y empiezan a desarrollarse, ¿cierto? Empiezan a desarrollarse esas células y se maduran formando los famosos mastocitos, que es allí donde se encuentra la histamina. Por eso es que a veces ustedes leen, el médico le dice, la degranulación del mastocito, o sea, cuando él se rompe y libera la histamina. ¿Qué pasa cuando se libera la histamina? Se empiezan a sentir una serie de signos, síntomas, que de acuerdo a la severidad
con que se disparen, salgan al torrente sanguíneo, recorran todo el organismo, se produce una respuesta alérgica. ¿Ok? ¿Qué hace la histamina? Tiene un mecanismo de acción específico, entre otros, tiene muchos, pero en este caso que estamos hablando de las alergias, se le colocan al lado de los vasos sanguíneos y empiezan a volverlos permeables, o sea que hacen o permiten que haya una extravasación, o sea que salga líquido de allí, de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el fin de eso? De que salgan algunos glóbulos rojos para atacar la infección, al invasor. Eso es lo que hace la histamina. Entre otras cosas, también es la que permite que el cerebro esté piloso, que esté piloso. También la histamina hace que tú te des cuenta cuando de pronto tú te echas una crema y empieza a enrojecerte la piel, se enrojece y dices soy alérgico a ese producto. Un perfume, vas al campo y sientes ese olor agradable, pero de pronto empiezas a estornudar. Esa es una reacción que conlleva, son avisos que te puede dar la producción de histamina. Te empieza a lagrimear los ojos. Inclusive en ocasiones la histamina es cuando es muy fuerte, exagerada la reacción, la producción, la degranulación del mastocito, la abundancia de mastocitos en el cuerpo, entonces se puede volver enemiga de uno, que es cuando algunas personas dicen la histamina no es tan amiga de nosotros, y es cuando entonces se produce un fenómeno, un trastorno que se conoce con el nombre de shock, un shock anafiláctico. ¿Qué hace ese shock anafiláctico? Hombre, hay una constricción, vasoconstricción aquí de las vías respiratorias y la persona no puede respirar. No hay forma de que la persona pueda respirar. Eso es una reacción anafiláctica, el shock, y puede ser en ocasiones mortal si no se atiende a tiempo. Y puede dar por alimentos, perfumes, pelos de animales, caspas, reacciones a medicamentos, puede producirse esa reacción. Hay que contar siempre con una ayuda rapidísima de un profesional de la salud. Siempre, por lo general, le inyectan epinefrina para que el paciente pues recupere muy pronto la condición normal. La histamina nos ayuda a determinar cuándo tienes alergia, cuando tú tienes la famosa gripa. En estos días andamos en el periodo de lluvias, no invierno, lluvias, periodo de lluvias, hay cambios de temperatura, tú de pronto entras un poco acalorado, sofocado, sudoroso a un sitio, centro comercial, algún banco, alguna parte, a tu mismo cuarto de la casa y hay un cambio de temperatura, te puede afectar. Abre la nevera bastante agitado, te puede afectar. Algún tipo de alergia medicamentosa o un tipo de alergia alimenticia. Todo eso está relacionado con la histamina. Es bueno que lo conozca, sobre todo los niños. Los niños son muy dados a eso. Cuando el niño, ellos son muy necios y todavía su periodo, digamos, o la maduración de su sistema inmune está en proceso de maduración, son muy dados a enfermarse y entonces se le da la gripa, los ojos llorosos. Uno también cuando está ya avanzado en edad hay congestión nasal porque las mucosas empiezan a soltar líquido para que salgan
los glóbulos rojos los glóbulos blancos para que se defiendan frente al invasor, virus, bacterias y demás. Entonces, también es necesario la sustancia conocida como histamina para que el cerebro dé una orden acá al estómago y empiece a producirse el HCl, que es el ácido clorhídrico. Inclusive algunos antihistamínicos son antihistamínicos, quiere decir, pues su lógico nombre, su mensaje semántico es que frenan la histamina, tienen unos receptores en las células en la membrana celular H1, H2 y hay otros H que también bloquean, los antihistamínicos bloquean la acción de la histamina para así dejar que no se produzca la salida de la histamina y ese rinorrea que es bastante molestosa, la gente con ese flujo nasal, ¿cierto? Entonces eso es. ¿Dónde se encuentran sobre todo esas células que producen bastante, o sufren los efectos de la histamina? En las vías respiratorias, sobre todo, en el estómago y en la piel. Por eso siempre ves que las alergias están muy relacionadas y se identifican por medio de una consulta con el médico, se les ve rojiza, algunas manifestaciones. Entonces el médico ya sabe cómo hacer, de pronto te manda un corticoide, te manda una sustancia especial, te manda que, por ejemplo, no consumas el tipo de alimento, o algunas personas a veces en el transcurso de la vida desarrollan algún tipo de alergia a algún medicamento, a alguna comida, otros nacen con esa característica. Eso es el papel a grandes comentarios y a grosso modo de lo que es la histamina, que es una sustancia que también tiene un papel como de neurotransmisor y que se origina, no lo olviden, en los mastocitos. En esos mastocitos también se produce la serotonina y la heparina. Acuérdense, la heparina que es un anticoagulante. Todo eso lo tenemos que saber, lo tenemos que aprender, y aquellas personas que tienen problemas de sistema inmune, son muy sensibles y producen mucha histamina, entonces es necesario que cuenten allí con un medicamento, por ejemplo, puede ser epinefrina, ¿cierto? Que el médico no lo vayan a comprar ustedes, vayan donde su médico, porque la persona cuando de pronto hace una reacción alérgica se puede morir porque le falta el aire. Y esa es una de las condiciones. Hay personas que tienen esa condición, que son muy sensibles, tienen una respuesta exagerada. La alergia es una respuesta exagerada y que algunas personas desarrollan o han desarrollado shock anafiláctico. Y esa es una de las condiciones por las cuales se recomendó que no se vacunaran contra la COVID-19. Acuérdense de eso. Las personas que no pueden vacunarse porque aquellas que son, que no sé qué. Pero saben que hay personas que han tenido varios episodios de shock, se han vacunado, vea usted, y no le ha pasado nada. Tengo una hermana que tiene ese problema y se vacunó sus 2, 3 dosis y nada le pasó. No quiere decir que lo vayan a hacer ustedes. Tienen que consultar con su médico sobre lo que es la histamina y sobre todo si usted ve que es un paciente alérgico. Se lo contamos aquí en tu programa de Vida Sana.